Utilizando el programa de Proteus, vamos a realizar el siguiente circuito de rectificación de corriente alterna a corriente continua usando un puente rectificador de diodos, para lo cual necesitaremos los siguientes componentes. Primero, un alternador. También un transformador. Y un puente de diodos. Entonces procedemos a poner los componentes. Bueno, primeramente necesitamos pasar el transformador a una equivalencia de 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz, que es con el que trabaja normalmente. El alternador va conectado directamente al transformador de un lado y del otro, donde ¿qué es lo que hace? Este alternador, al pasar los 120 voltios, el transformador lo que hace es transformar esa energía en corriente continua y la transforma en 12 voltios. Ahora, al ser esta corriente transformada, necesita ser rectificada, para lo cual se utiliza un puente de diodos, de la cual ha conectado al primer diodo donde entra y sale. De la misma forma, la otra punta entra y sale al mismo tiempo. Esta es la parte positiva del puente y se le conoce también como el LM317, que es con el que trabaja la parte positiva. Los diodos de atrás trabajan con la parte negativa y se les conoce como el LM317, perdón, 337. Ahora necesitamos esta conexión que vaya a tierra. A continuación utilizaremos los siguientes componentes, como son un capacitador cerámico y un capacitador electrolítico. Buscaremos el capacitador y lo seleccionaremos de nuestra librería para utilizarlo. Ahora buscaremos el capacitador electrolítico. Lo seleccionamos y lo colocamos para su utilización. Ahora lo que nos falta es un regulador de tensión, el cual en este caso es denominado como el LM317T. Lo seleccionaremos y lo colocaremos para su utilización. Utilizamos este ya que tiene una entrada ajustable por el cual nos permitiremos usar un potenciómetro. A continuación procedemos a colocar los capacitadores. Colocamos tanto el capacitador cerámico como el capacitor electrolítico. A continuación colocaremos tanto el capacitador cerámico como el capacitador electrolítico en forma vertical. Tendremos que cambiar lo que es el valor del capacitador electrolítico a 4700 microfaradios y el capacitador cerámico a 110 nanofaradios. Lo colocamos en la pantalla y le damos OK. De igual manera haremos con el capacitador cerámico, como dijimos antes, le colocaremos 110 nanofaradios. Ya que el capacitador electrolítico está basado en soportar altas corrientes, mientras que el capacitador cerámico está encargado de soportar bajas corrientes. A continuación comenzaremos a unir el puente de diodo positivo tanto al capacitador electrolítico como al capacitador cerámico. Ahora, como nos faltaría un elemento, colocaremos lo que es el regulador de tensión en el lado derecho del circuito para tener un mayor acceso.
El regulador de tensión es el encargado de mantener la corriente constante, por lo cual en este caso hemos usado uno que tiene entrada ajustable y conectaremos un potenciómetro, que será explicado en la siguiente parte. Aquí finalizaremos esta parte conectando la parte positiva a la entrada del regulador de tensión. Ya una vez obtenido esto, sacamos una resistencia. Colocamos la resistencia. Le hacemos rotar. La resistencia nos ayuda para el impedimento del paso de corriente, una posición pequeña. Unimos con nuestro terminal número 2 del LME317. Luego de eso ponemos un capacitor. Pero no antes cambiar el valor de la resistencia. Tiene un valor de 10K. Ahora le pondremos un valor de 470. Luego de eso pondremos un capacitor. De la misma manera lo vamos a rotar. Decimos que tenga un valor de 100 microfaradios. Lo unimos igual de la misma manera al terminal número 2. Luego ponemos un potenciómetro. Y buscamos el potenciómetro HG. Y lo colocamos. Lo unimos con nuestro terminal número 1. La resistencia también lo unimos con nuestro terminal número 1. No antes de olvidarnos que tenemos que colocar un envase a tierra. De igual manera tenemos que colocar un envase en tierra a nuestro capacitor. El cual también lo unimos. Por último también colocamos un capacitor electrolítico. De la misma manera lo rotamos. Tiene un valor de 1 microfaradio, el cual lo cambiamos. Tiene que tener un valor de 10 microfaradios. El cual también tiene un pase a tierra. El cual lo unimos también a nuestro terminal número 2. Por último, sacamos también unos voltímetros, en los cuales tienen que ser de corriente continua y corriente alterna. El principal sería de corriente, el primero sería de corriente alterna. El cual lo unimos a nuestra fuente. Lo movemos un poco para que nos dé un poco de espacio. Y aquí colocamos un multímetro de corriente continua. Igual lo unimos a nuestro capacitor electrolítico. Esto lo hacemos un poco más abajo. Y lo unimos a tierra. Y no antes olvidarnos que también tenemos que unir nuestro
nuestro potenciómetro a tierra. La última parte del circuito consiste en verificar que tenemos una entrada de 120 voltios y una salida de 5 voltios. Para eso hemos colocado los dos voltímetros, el uno en la entrada, el voltímetro de corriente alterna, ya que nuestra fuente es una fuente de corriente alterna. Ya la salida, esta es la entrada de voltaje que va a tener nuestro circuito. Y a la salida de nuestro circuito colocamos un voltímetro de corriente continua en el capacitor C4. Tomando en cuenta que este elemento es la salida de voltaje de todo nuestro circuito. Por ende, aquí a la entrada tenemos que tener una corriente de 120 y a la salida una corriente, perdón, un voltaje de 120 y un voltaje de 5 voltios. Vamos a comprobar, para ello vamos a mandar a correr el programa. Podemos ver en la parte de acá que la corriente fluctúa de los 120 y acá la corriente llega a 6.60 más o menos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque en nuestro potenciómetro no tenemos una buena resistencia. Para esto vamos a variar el potenciómetro para poder estabilizar. Como pueden ver, está en un porcentaje de 89, pero no es el voltaje, le bajamos demasiado al voltaje. Ya, nuestro potenciómetro va a variar, va a tener un porcentaje de 86% para poder obtener nuestro voltaje de 5 voltios. Una vez verificado esto, mandamos al programa a pausar el programa. Lo último que vamos a hacer en nuestro circuito es obtener las ondas en diferentes partes del mismo. Para esto vamos a utilizar un osciloscopio que encontramos en la parte izquierda, el primer componente. Sacamos el osciloscopio. Podemos ver que nuestro osciloscopio cuenta con 4 canales diferentes. Vamos a conectar el canal a la parte negativa de nuestro puente rectificador de diodos. El canal B vamos a conectar a la parte positiva de nuestro puente rectificador de diodos. El canal C vamos a conectar después de nuestro LM3. Y por último, el último canal le vamos a conectar a la salida de nuestro circuito. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a poder visualizar cómo la onda se va rectificando. Cómo se va rectificando. ¿Cuál es el proceso de rectificación? Para esto le vamos a mandar a correr al programa.
Ahí podemos ver cómo están corriendo nuestras ondas, pero no se puede verificar de una manera adecuada. Por esta razón vamos a cambiar los voltajes para poder visualizar de mejor manera la onda, tomando en cuenta que en el canal A tenemos que tener tenemos que tenerle activo en AC, ya que estamos tratando de una corriente alterna. Para poder visualizar de una mejor manera, vamos a aumentar el tiempo de estas ondas. De esta manera. Vamos a seguir verificando el voltaje. Ahí podemos ver que la onda del canal A está estabilizada, poniendo un voltaje de 10. Ya para el canal B también vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de estabilizar nuestra onda. Voy a colocarla en 20. Y la perilla de acá también. ¿Sí? De la misma manera. Vamos a tratar de estabilizar a nuestra onda. Podemos ver cómo la onda va cambiando. De esta manera. Y el canal D lo vamos a colocar en DC, porque estamos hablando de una corriente continua. Si hago yo lo mismo en el canal C, podemos ver que nuestra onda cambia. Y como no es todavía una onda de corriente continua, lo vamos a colocar en AC. Esta sería la parte final de nuestro circuito. Podemos ver cómo el puente rectificador de diodos rectifica la onda completa a una media onda.